Chicos, vamos a empezar con lo que son la historia de las unidades de medida hasta llegar en la actualidad, que es lo que utilizamos. Bueno, aquí por ejemplo tenemos que ver la diferencia entre magnitud y medir. ¿Qué es magnitud? Me dice que magnitud es aquello que puede ser medido, por ejemplo, la longitud de un objeto, la masa, el tiempo, el volumen y el área. ¿Qué es medir? Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que de manera arbitraria convencional se toma como base, unidad o patrón de medida. Bueno, ¿cómo le hacían para medir anteriormente? ¿O cómo le hacían en la antigüedad? Bueno, en la antigüedad se basaban mucho por lo que era nuestro clima, ya sea invierno, verano, otoño. Ustedes ven que van cambiando. Si ustedes ponen atención en lo que es el cielo, también se va moviendo, las estrellas van cambiando de lugar. Entonces ellos tomaban como base o como medida del tiempo lo que eran las fases de la luna o también lo que eran las fases del sol. Entonces ellos se basaban en eso. Pero ahí los egipcios y lo que es en Europa tomaban como unidad de medida la medida según de la persona que estaba gobernando. Aquí tenemos lo que es el codo, nos dice que es desde del dedo medio hasta lo que nosotros conocemos como codo. El pie era lo que medía el pie de la persona que estaba gobernando en ese entonces. Después la pulgada, la yarda, que era desde el codo hasta el otro brazo, que es en medio. La brazada o braza, que es desde el dedo medio de una mano hasta el dedo medio de la otra mano, pero extendido. Lo que es el paso y lo que es la cuarta. Pero como las personas veían que cambiaba la medida conforme cambiaba el gobernante, pues se dieron a la tarea de hacer un patrón o de hacer lo que es las unidades de medida. Bueno, como unidades de medida tenemos lo que es el sistema métrico decimal, fue la primera y se inventó en 1790 en Francia. Las unidades fundamentales de esta unidad era el kilogramo, el metro y el litro. Después, en 1881, se dio lo que es el sistema sexagesimal, que es SGS, que sus unidades fundamentales es el centímetro, el gramo y el segundo, por eso CGS. Después, en 1935, nació el sistema MKS, que sus unidades de medida fundamentales son el metro, el kilogramo y el segundo. Pero no estaban conforme las personas o las que estaban encargadas de lo que eran las unidades de medida. Por lo tanto, crearon el sistema internacional, que es el SI. El sistema internacional de medidas se creó en 1960 y fue en Ginebra, Suiza, que es el que nosotros manejamos en la actualidad. Aquí tenemos lo que son las magnitudes, que es longitud, masa, tiempo, área o superficie, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y energía, presión y potencia. ¿Qué se mide? La longitud en el sistema internacional se va a medir en metro, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, el área en metros cuadrados, el volumen en metros cúbicos, en velocidad en metros sobre segundo, la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, la fuerza se va a medir en newtons, el trabajo se va a medir en joules, la presión en pascal y la potencia en watt. Aquí tenemos el sistema CGS, que es el que le sigue o de más antigüedad. Y aquí están lo que son sus unidades de medida para cada una de las magnitudes. Y aquí tenemos el sistema inglés, que también es utilizado, pero se supone que el que debemos utilizar en todo el mundo es el sistema internacional. Hasta aquí hemos terminado con lo que es el sistema de unidades.